Le fui infiel a mi esposo y ahora estoy arrepentida. Lo arruiné todo. Recibí muchos mensajes desagradables en mi publicación original. Supongo que me lo merezco. No quería, pero mi esposo sugirió que volviera a publicar para que otros tal vez puedan aprender y no cometer el mismo error. No usaré esta cuenta en el futuro, aparte de los diálogos que tengo con algunas personas seleccionadas para ayudarme. Editar, he tenido un diálogo con mi esposo. Me enteré de que publicó hace unos días, hemos acordado reunirnos más tarde hoy. Me levantaré por el bien de mis hijos y lucharé por mi matrimonio. Sé que no tengo derecho a hacerlo, pero me niego a rendirme. Mi corazón no me deja, me arreglaré, sé lo rota que estoy. Leer los comentarios aquí fue increíblemente doloroso, pero gracias a todos ustedes. Me las he arreglado para levantarme de la cama y sé lo que quiero hacer. Queda por ver si tengo éxito. Pero al menos lo intentaré. Aún no sé cómo, pero intentaré averiguarlo. Realmente no sé por dónde empezar. He destruido a mi familia. Mi esposo me está dejando y mis hijos no quieren ni estar en la misma habitación. Mi hermana sugirió que publique aquí para quizás obtener algún consejo. Me tomó mucho esfuerzo incluso escribir esto. He estado llorando durante semanas y descubrí que me estaba mintiendo a mí misma. Tratando de hacerme lucir mejor en esta historia. ¿Qué esperanza hay cuando ni siquiera puedo ser honesta conmigo misma? Estoy en un estado terrible, así que esto es un poco por todas partes. Perdón por el muro de galimatías de antemano. Tengo 38F, mi esposo tiene 39M, tenemos 4 hijos. 15 a 8 años y hemos estado juntos desde que tenía 16 años, casados 18 grandes años. Tuve una aventura, se sintió genial por un tiempo. Ahora, en retrospectiva, sé que todo fue un engaño, una fantasía. Ahora estoy tan avergonzada que no sé las palabras para describirlo. Ni siquiera puedo mirarme en el espejo, todos me odian, incluida mi propia hermana, que es la única persona que me aceptaría. Mi hermana también es una infiel, por cierto. Su prometido la dejó por eso. Aún así, ella me grita constantemente diciéndome que soy un pedazo de M. Se enteró de mi aventura desde el principio. Ella me advirtió que estaba en camino al desastre si no me detenía de inmediato y me sinceraba. Era demasiado egoísta y tonta para ver eso, estaba demasiado ensimismada para escucharla. Así que me negué a parar, ella a su vez me sacó de su vida hasta que me recogió. Mi marido inició trámites de divorcio y no quiere ni hablar conmigo, no sé cómo, ni siquiera sé si puedo arreglar algo de esto. Ha dicho que vendría a hablar conmigo los últimos 3 días, pero no ha aparecido. No puedo culparlo. Lo lastimé mucho, lo rompí a él, a mi familia, a mis hijos y a mí misma y desearía tanto poder quitarles el dolor y simplemente desaparecer. Todo lo que hago es quedarme en la cama mirando al techo, odiándome. Cada vez que hay silencio se siente como si mi corazón estuviera tratando de escapar de mi pecho. Tengo ataques de pánico en los que me cuesta respirar, casi no puedo comer. Siempre que me duermo, en mis pesadillas veo el dolor de mi esposo y él me mira sin amor en sus ojos. El terapeuta que he estado viendo cree que esto quizás comenzó para mí hace unos 3 años. Mi mejor amiga de la escuela falleció repentinamente de cáncer, nunca se casó. Era socia en un bufete de abogados y tenía un estilo de vida extravagante. Siempre la he admirado. Tengo una buena carrera en marketing y he sido ama de casa durante largos periodos cuando nuestros hijos eran pequeños. El tiempo en casa con mis hijos fue el mejor momento de mi vida. Por alguna razón comencé a reexaminar mi vida cuando murió mi amiga. Especialmente lo que no había hecho. Me volví muy crítica conmigo misma. Empecé a sentirme inadecuada. Mi autoestima se desplomó. Solo había estado con mi esposo y comencé a resentirlo por eso. Como si me hubiera negado el romance, y las experiencias o algo así. En realidad, lo retorcí en mi cabeza, fui yo quien realmente lo persiguió. Yo era la que quería matrimonio y una familia. Sentí que debería haberlo hecho mejor con mi vida, experimentar más, hacer más. De alguna manera logré culpar a mi esposo por todo. En realidad, no hablé con él sobre eso, en el fondo sabía que era una estupidez. Aún así, me volví resentida y, gradualmente, con el tiempo, me alejaría de mi esposo. No tenía ninguna razón para sentirme así, tenía un esposo cariñoso y atento, hijos sanos y felices, un buen trabajo, una gran vida en eso, pasatiempos, buena salud, buenas vacaciones, amigos, una gran familia extendida, buena economía.
Mi vida fue maravillosa en la mayoría de las medidas. Por supuesto que no fue perfecto, pero ¿quién lo es? Mi hermana menor se comprometió en esta época. Había sido un poco fiestera mientras crecía y su prometido era maravilloso. Me puse celoso de ella, como si su vida hubiera sido mejor que la mía de alguna manera. Mi hermana engañó a su prometido antes de casarse y él la dejó. Estaba devastada. Ella me ha dicho que es su mayor arrepentimiento, pero solo ahora que tengo el zapato en el pie la entiendo. De alguna manera me obsesioné con su infidelidad, comencé a tener fantasías al respecto, a soñar con eso. Entonces, hace aproximadamente 7 meses, comencé a responder al coqueteo de un compañero de trabajo casado más joven. Se convirtió en una aventura emocional casi de inmediato, me encantó la atención, sabía exactamente qué decir de alguna manera. Los primeros 2 meses fueron un torbellino, muy emocionante, una gran carrera. Durante este tiempo descuidé a mi esposo y a mi familia. Le negaría la intimidad a mi esposo y lo traté muy mal. ¿De alguna manera me las arreglé para resentirlo por lo que estaba haciendo? Lo culpé por la culpa que estaba sintiendo. Mirando hacia atrás, veo claramente cuánto lo lastimé, vi el dolor en su rostro. El dolor lo ignoré tan fácilmente en ese momento. Recuerdo lo mucho que trató de recuperarme. Pero en ese momento, de alguna manera me las arreglé para justificar en mi mente, que lo que estaba haciendo era mi derecho, me lo merecía. En mi mente todo el mundo debería estar feliz por mí. Logré convencerme de que tenía derecho a este asunto, que era bueno para mí y que nada más importaba. Ha pasado de ser un asunto emocional a uno físico alrededor de los 2 meses. Él, sin respeto, fue mediocre en el mejor de los casos. Mi pareja emocional, él ahora era muy egoísta. Cuando se volvió físico, la emoción que sentí durante la aventura emocional comenzó a extinguirse lentamente. Mantuve la aventura en marcha, quería recuperar esa emoción inicial. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, menos sentía esa prisa inicial. Nunca tuvimos una conexión emocional real o profunda. Era solo fingir. Aún así, en realidad creía que lo amaba. También comenzaba a sentirme cada vez más culpable por lo que estaba haciendo, me desquité con mi esposo. De alguna manera logré culparlo por cómo me sentía y fui absolutamente terrible con él. Entonces me sentí culpable por eso, lo culpé por eso y lo traté aún peor por eso. Alrededor de 2 meses después de la aventura física, noté un cambio drástico en el comportamiento de mi esposo. Dejó de intentar iniciar la intimidad. Dejó todas las pequeñas cosas que solía hacer por mí. Solía dejar notas de amor para que yo las encontrara. Normalmente se esforzaría por hacerme reír o sonreír. Solía besarme y abrazarme todo el tiempo y hacer un pequeño sonido alegre cuando lo hacía. Dejó de incluirme en su vida, ni siquiera me entablaba conversación. Solía hacer mis comidas favoritas los días que tenía que trabajar hasta tarde, ahora ni siquiera me preparaba un plato cuando preparaba la cena normal. Solo hacía comida para él y los niños, traté de discutir con él sobre eso, pero salió de la casa sin siquiera decir una palabra. No quería aceptarlo, estaba en negación, pero ahora sé que ya se había desconectado por completo de nuestra relación. El romance con mi aventura se deterioró rápidamente después de eso, aún así, continuó durante casi más de un mes antes de que finalmente rompiera con él. Por extraño que parezca, no he tenido ningún deseo de tener más contacto con él. Empecé a ir a consejería individual. Mi terapeuta bastante papilla me lo explicó todo, pero aún así no lo entendí. Me negué a sincerarme. Empecé a tratar desesperadamente de reconectarme con mi esposo. Todavía estaba en negación total. Logré convencerme de que, si actuaba como la esposa perfecta, él volvería a mí. Mi esposo no mostró ningún interés en absoluto, pero eventualmente vendría, me dije. Creía que la culpa aplastante desaparecería si pudiera volver a conectarme con mi esposo. Creía que volveríamos a la normalidad, más fuertes que nunca. Él nunca sabría la verdad completa de mi traición. Me vestiría como a él le gusta, limpiaría la casa impecablemente, trataría de iniciar, cocinaría su comida favorita, cualquier cosa que se me ocurriera. Nada funcionó. Incluso si tratara de tocar su mano, él se apartaría de mí. Mi esposo apenas me miraba, pasaba mucho tiempo fuera de casa. Cuando intentaba hablar con él, en la mayoría de los casos ni siquiera respondía. Si respondiera, sería del estilo de no me importa. Entonces simplemente se iría. En el fondo sabía que había perdido a mi marido, simplemente me negué a aceptarlo. Antes de esto, cada vez que me miraba,
Siempre había una tremenda cantidad de amor en sus ojos. Descansaba sus ojos en mí durante largos periodos de tiempo y solo sonreía con amor. Ahora, cada vez que lo miraba a los ojos, el amor se había ido, y él apenas me miraba. Aún así, logré convencerme de que estaríamos bien. Todavía no había empezado a llorar. Hace unas semanas, mi esposo estaba en la cocina cuando llegué a casa. Estaba sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Me senté y el resto de la conversación en realidad es un poco confuso, pero descubrí que mi esposo sabía sobre la aventura casi todo el tiempo. Al final de su discurso, me dijo que deberíamos divorciarnos, de manera que ambos esperábamos, con entusiasmo. La realidad de mis acciones se estrelló contra mí de repente. No podía respirar, no podía ver con claridad, simplemente no podía formar pensamientos u oraciones coherentes. No sé cuánto tiempo me senté a balbucear, pero mi hermana vino y me recogió, estaba hablando conmigo en el auto. En realidad, no sé lo que dijo, creo que estaba en estado de shock. Unos días después de eso, mi esposo vino a hablar conmigo. Había estado leyendo desesperadamente en línea sobre formas de arreglar un matrimonio después de una infidelidad. Incluso había preparado una confesión completa por escrito y una cronología para él. Le ofrecí todo, un postnupcial 100% a su favor. Acceso completo a todo. Todo lo que quisiera en cualquier momento. Cualquier cosa. Si tan solo se quedara conmigo. Tomó la línea de tiempo, pero ni siquiera quería leerla. Le confesé todo y por un segundo vi que el dolor cruzaba su rostro de nuevo. El mismo dolor que había ignorado tan fácilmente tantas veces durante la aventura. Ahora, hasta ese pequeño destello me resultaba insoportable. Pude ver que claramente me estaba ocultando este dolor, esto me dolía aún más. Seguía siendo cortés y justo conmigo, aunque yo no merecía nada de eso. Sentada allí finalmente tuve que aceptar que ya no había amor por mí en sus ojos. Lo único que pude ver fue desconfianza y decepción. Mientras discutía conmigo, ya no podía negar que todo esto era mi culpa, rompí la confianza de mi esposo. Lo había roto. Solía ser amable, considerado, abierto, bromista. Este nuevo hombre frente a mí que creé. Era sombrío, un muro de ladrillo emocional, un hombre al que solo le importaba seguir adelante. Explicó con detalles insoportables cuánto lo lastimé, como nunca volvería a ser el mismo. Sin siquiera pestañear me dijo que el amor que alguna vez tuvo por mí ya no existía, que mis decisiones lo hicieron así. Quiere empezar a salir, incluso tiene una mujer en mente. No quería hacer trampa como yo, así que quiere divorciarse lo antes posible. Realmente no puedo entender cómo me las arreglé para arruinar mi vida tan mal. He destruido a mi familia y ahora mis hijos tendrán que sufrir el divorcio y el dolor de crecer en un hogar roto. En algún momento después de eso, caí inconsciente y me desperté en el hospital. Mi hermana estaba allí, pero mi esposo no. Eso me devastó aún más. Cuando volví en mí comencé a llamar a todos, confesando lo que había hecho. Llamé a la esposa de mi aventura, sus padres, nuestros amigos, mi empleador, también renuncié. Básicamente llamé a todos los que se me ocurrieron. Todos me detestan ahora, y me lo merezco. Todavía mi esposo no me habla, destruí a mi familia, rompí el amor de mi vida, traumaticé a mis hijos. ¿Y para qué? ¿Algunas emociones baratas? No entiendo cómo pude hacer esto. ¿Puedo hacer que mi esposo hable conmigo? ¿Cómo puedo siquiera pedirle que haga eso? ¿Cómo puedo volver a enfrentar a mis hijos? ¿Qué les digo? Desesperadamente quiero reparar esto, pero ¿y cómo podría siquiera empezar? ¿Es posible? Estoy completamente perdida. No sé qué hacer, no veo salida alguna. Gracias por ver el video. Te agradecería si compartes y comenta. ¿Qué te pareció la historia contada?